en la esta región, ¿cómo se llama? La epitróclea. Y estos son los músculos epitrocleares, que son pronadores y flexores. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. ¿Dónde pasa el nervio mediano? Detrás del pronador redondo. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, están inervados por el nervio mediano. El flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital. Segundo plano está el flexor superficial de los dedos, donde se inserta en la epitróclea y aquí se inserta en el radio. Luego vemos que el músculo flexor superficial se divide en un total de 4 tendones para el índice, corazón, anular y meñique. ¿Dónde se inserta el tendón del flexor superficial de los dedos? Falange media. Retiramos el flexor superficial y ahí vemos el flexor profundo de los dedos. ¿Cuántos tendones tiene? 4. Índice, corazón, anular y meñique. Y los tendones se insertan en las falanges distales. Este es el flexor largo del pulgar. ¿Dónde se inserta el tendón? En la falange distal del pulgar. Y este es el músculo pronador cuadrado. ¿Qué función cumple? Pronación. El pronador redondo y el pronador cuadrado son músculos pronadores. ¿Qué función entonces cumplen los músculos anteriores? Son pronadores, son flexores. La única excepción es el palmar largo. ¿Quién inerva al flexor superficial de los dedos? Nervio mediano. El flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar inervados por nervio mediano. Normalmente hay una pequeña parte aquí inervado por el mediano, la parte aquí más lateral, y la parte medial aquí también recibe ramas del nervio cubital. Por eso se dice que el flexor profundo está inervado por mediano y por cubital. Pronador cuadrado inervado por el nervio mediano. Siempre, ¿cuál es el nervio que predomina en la región anterior? Mediano. No me escriban nervio medial en el examen. Nervio mediano. ¿Dónde encontramos el nervio mediano, Maquilla? Todos los nervios que vemos, cubital, mediano, radial, son ramas del plexo braquial. ¿Dónde se insertan la mayoría de estos músculos? En la epitróclea. Por eso los músculos epitrocleares son pronadores y flexores en la epitróclea. El flexor profundo inervado por mediano principalmente y cubital también. Ahora, todos los músculos aquí se insertan en la epitróclea. La mayoría. Por ejemplo, pronador redondo,
flexor profundo se inserta en la apófisis coronoides y en el radio. Y el flexor largo del pulgar se inserta en el radio totalmente. Y el pronador cuadrado se inserta entre radio, aquí, radio y cúbito. Entonces, solamente los músculos del primer plano y del segundo plano se consideran epitrocleares, porque se insertan en la epitroclea. A partir del tercer plano no son epitrocleares, pero siguen cumpliendo la función de flexión y pronación. Maestro, esse daí o pronador quadrado é no rádio e na onde que ele se inserta? En el radio y en el cúbito. Bueno, entonces chicos, músculo, pronador redondo y pronador cuadrado, los pronadores. ¿Esto qué es? Supinación. ¿Y esto qué es? Pronación. ¿Qué músculo entonces hizo este movimiento? Pronador redondo y pronador cuadrado. ¿Qué músculos hicieron este movimiento? Flexor radial, flexor cubital e... Não, esse não é bom. El flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. ¿Quién hizo este movimiento? Palmar largo. Palmar largo. Ahora, ¿quién hace este movimiento? É o tendão do flexor. Flexor superficial de los dedos. Ahí. Flexor profundo de los dedos. Ahí. Flexor largo del pulgar. Ahí. Pronador cuadrado. En la propia mano ya les dice los músculos. Tienen que hacerlo rápido, ¿verdad? Supinación aquí. Pronador redondo. Luego tenemos flexor radial y flexor cubital del carpo. Luego tenemos palmar largo. Luego tenemos flexor superficial de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Flexor largo del pulgar. Y luego tenemos al pronador Redondo, cuadrado por último. Los que tienen forma geométrica son los pronadores, redondo y cuadrado. ¿Cuál es el músculo que hace pronación? Pronador redondo. También está el pronador cuadrado. ¿Y cuál es el músculo que hace supinación? Supinação? Es el músculo supinador. ¿Cuál es el músculo supinador por excelencia? El músculo bíceps braquial. ¿Cuál es el principal supinador del miembro superior? El bíceps. Entonces, toquen aquí. ¿Quién hace este movimiento? Bíceps. Entonces, supinación, flexión son movimientos del bíceps braquial. Si yo les pregunto cuál es el principal supinador, es el músculo bíceps. Es un supinador mucho más potente que el músculo supinador. ¿Y cuál es el principal pronador? El pronador redondo, que es mucho más potente que el pronador cuadrado. ¿Cuál es el nervio que hace la flexión y la pronación? É o medial. Nervio mediano. Les daré un simple ejemplo, chicos. Miren, aquí, para que se les quede en su cabeza. Nervio ahí, responsable de la flexión y pronación.
Respuesta que colocó el alumno. Nervio medial 0. Respuesta que colocó el que estudió. Más claro imposible, ¿verdad, chicos? Entonces, repitan conmigo. Nervio medial. Bueno, ¿comprendieron, chicos? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué músculo es este músculo que vemos aquí? El pronador redondo. El pronador redondo se ubica aquí en la epitróclea y también en la apófisis coronoides y luego viene a insertarse en el radio. ¿Qué función cumple el pronador redondo? Hacer la pronación. Y detrás de él pasa el nervio medial. Entre radio y cúbito, músculo pronador cuadrado. Pronador redondo, pronador cuadrado son los músculos pronadores. El principal es el pronador redondo, porque es más grande, más potente. Detrás del pronador redondo, ahí pasa el nervio medial. Este que vemos aquí, flexor radial del carpo, viene aquí en la epitróclea y luego viene y se inserta en el segundo y tercer metacarpo. El flexor cubital del carpo se inserta en epitróclea y luego viene y se inserta en el hueso piramidal ganchoso y en el quinto metacarpo. Cuando se contrae el flexor radial, el flexor cubital del carpo, ¿qué es lo que se flexiona? El carpo hace la flexión. Y este es el palmar largo que forma la aponeurosis palmar. Aquí podemos ver músculo bíceps braquial principal supinador. Por la función principal del bíceps es hacer supinación, su función secundaria es hacer flexión, porque el principal flexor es el músculo braquial que está profundo. Bíceps braquial, tendón del bíceps, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos. Estos músculos que vemos aquí son los músculos epitroqueales. Están inervados por el nervio medial que cruza, ven, por detrás del músculo pronador redondo. El flexor cubital del carpo que vemos aquí está inervado por el nervio cubital. Flexor cubital del carpo es el único músculo que está inervado por el nervio cubital. El flexor superficial de los dedos termina en 4 tendones que se insertan en las falanges medias. Otra cosa. Aquí. Falange media conjunto. Falange medial 0. Para que después no haya reclamos. Entonces, el flexor superficial de los dedos, sus tendones se insertan en las falanges
profundo de los dedos, sus tendones se insertan en las falanges distales. La función de los dos es flexionar los dedos. Flexión superficial, flexión profunda. Músculo flexor largo del pulgar. Se inserta en la falange distal. ¿De qué dedo? ¿Quién hace este movimiento? ¿Qué falange se está moviendo? Distal. Si este es el flexor largo, este es el corto. El pulgar tiene dos flexores. ¿Qué tendón es este tendón? ¿Qué dedo es este? Índice. Tendón del flexor superficial del índice. Y este sería el tendón del flexor profundo. ¿Dónde viene el flexor superficial? Se divide en dos y se inserta en la falange media. Y el profundo viene y se inserta en la falange distal. Una vez que ya se insertan aquí, flexor del índice, flexor del corazón, flexor del anular, flexor del meñique. Estos son tendones. Y este sería el flexor largo del pulgar. ¿Comprenden, chicos? Vamos a continuar. Ahora, los músculos de la región lateral. ¿Cuántos músculos tenemos aquí? 4. Este músculo que está aquí es el brachio radial. Después tenemos el extensor radial largo del carpo. Extensor radial corto del carpo. Y luego tenemos el músculo supinador. Son 4 músculos. Algo importante, chicos, es que el brachio radial antiguamente era llamado músculo supinador. Después se descubrió que no hace supinación. ¿Cuál es el principal supinador? El bíceps braquial. Como el brachio radial se inserta bien aquí próximo al bíceps, se creía que era el brachio radial el que hacía la supinación. Pero después se descubrió que el brachio radial hace la flexión. ¿Esto qué es? Flexión. Aquí flexión. Y aquí extensión. Entonces, ¿quién hace la flexión aquí? Brachio radial. Entonces, el único músculo de la región lateral que no es extensor ni supinador es el músculo brachio radial. ¿Qué función tiene el brachio radial? Es un flexor. ¿Flexor de qué? Del carpo. Entonces, aquí tenemos el famoso músculo brachio radial. Aquí el extensor radial largo. Y aquí el extensor radial corto. Y si retiramos el brachio radial, por debajo se ve el músculo supinador. ¿Quién hace este movimiento? Brachio radial. Este movimiento. Extensor. Extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Quién hace este movimiento? El bíceps braquial. Porque el supinador es un músculo tan pequeño que casi no realiza ningún movimiento.
Participa en la supinación, pero el principal supinador es Bíceps. el bíceps. Por eso si tocan, se siente la contracción al mover. El supinador participa en la supinación, pero es un músculo muy pequeño, casi no se contrae durante el movimiento. ¿Quién se contrae en la supinación? El bíceps braquial. Solo cuando hay que hacer supinación forzada, ahí se contrae el supinador. Bueno. Músculo. Bíceps. Bíceps braquial. Músculo. Supinador. Músculo. Brachioradial. Músculo. El largo. Extensor radial largo. Extensor radial corto. Músculos laterales. Entre el músculo brachioradial y el músculo flexor radial del carpo. Entre brachioradial y flexor radial del carpo encontramos la arteria radial. La arteria radial es donde se puede sentir el pulso radial. Entonces, ¿dónde encontramos el canal del pulso? Entre brachioradial y flexor radial largo del carpo. Entonces, chicos, los músculos de la región lateral, les voy a dar un consejo. Miren el nombre del músculo. ¿Qué nervio inerva? Radial. Ya está escrito en el nombre. ¿Cómo van a hacer? Van a poner una tabela, el nombre, van a mirar y van a leer todos los días hasta memorizar totalmente. Hasta decorar totalmente. Porque en la vida a veces es así, es decorar. Especialmente si quieras probar mi materia. Entonces, quiero que miren aquí. Extensor radial largo. Extensor radial corto. Quiero que miren aquí. ¿Dónde se inserta el extensor radial corto? ¿Ven aquí? Epicóndilo. Los músculos que se insertan en el epicóndilo, ¿qué función cumplen? Son extensores. También hay músculos que son supinadores. Entonces, en el epicóndilo es donde tienen inserción los músculos laterales y los músculos posteriores. Esto es lógica, chicos. Tienen que mirar aquí. ¿Cómo va a llamarse este músculo? Estamos en la región posterior. ¿Qué son los posteriores? Extensores. ¿Y a dónde se va esto? Al pulgar. Extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Músculo extensor de los dedos. Músculo extensor del meñique. ¿Qué función cumplen la mayoría de los músculos epicondilios? Son extensores. ¿Qué nervio inerva a los músculos que son posteriores, extensores y supinadores? El nervio radial. El nervio radial, que es la rama más grande del plexo brachial, da una rama superficial y una rama profunda. Esta rama profunda es la que inerva a los músculos extensores y supinadores.
aquí que vemos es el músculo supinador. El nervio radial está entre los fascículos del músculo supinador. Entonces, lateralmente, músculo Braquio radial. braquio radial, extensor radial largo, extensor radial corto. Y aquí, supinador. Extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Extensor de los dedos. Extensor del meñique. Extensor cubital del carpo. Si este es el extensor radial largo y extensor radial corto, existe un extensor cubital del carpo. ¿Comprendieron, chicos? Bueno, está bien. Músculo braquio radial. Muy bien. Músculo extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y extensor cubital del carpo. Bíceps braquial. Bíceps braquial, principalmente en menor medida supinador. Muy bien. Después tenemos este movimiento de aquí. Extensor largo y corto del pulgar. Luego tenemos extensor de los dedos. ¿Para qué dedos son? Índice, corazón, anular. Muy bien, extensor de los dedos. Su propio extensor. Extensor de la meninge. ¿Eh? Meninge. Extensor corto del pulgar. Extensor del meñique. Extensor del pulgar. ¿Cuántos son? Dos. Miren, aquí ven. Uno, dos. ¿Ven? Extensor del pulgar. Corto y largo. Extensor de los dedos. Extensor del meñique. Extensor radial y cubital. ¿Cuántos radiales hay? Dos. Largo y corto. ¿Comprendieron? ¿Quién inerva estos músculos? El nervio que inerva los músculos extensores y supinadores es el nervio radial. El único músculo que es flexor y está inervado por radial es el braquio radial. Están inervados por el nervio radial, por la rama superficial o profunda. Por la rama profunda, que es motora, porque la rama superficial es sensitiva para la piel. Bueno, chicos, entonces quiero que miren algo. Este músculo es engañoso, el extensor de los dedos. Parece que se divide en cuatro, ¿ven? Uno para el índice, uno para el corazón. No pregunten por qué, pero hay dos para el anular. Y este músculo independiente es el extensor del meñique. Como los antiguos romanos creían que este músculo fue hecho así en honor a sus dioses. ¿Recuerdan? ¿Cuántos dioses principales tenían los romanos y los griegos?
4? No, solo tenían tres principales. Zeus, Poseidón y Hades. Tres. Por eso, ¿ven? 1, 2 y 3. Por eso, ¿qué hace el cristiano cuando tiene miedo? Es una cruz. ¿Y qué hace el romano cuando tiene miedo? 3. Extienden los 3 dedos, porque para ellos esto era la señal de protección divina. ¿Quiénes fueron de los grandes anatomistas del siglo XV? Los europeos, griegos, romanos, italianos, alemanes. Los mejores anatomistas eran los alemanes. Ellos descubrieron casi todo. Tenían muchos cuerpos. Ustedes sabían que Alemania entró prácticamente en conflicto con todos los países europeos. Primera guerra, segunda guerra. Ya en la primera guerra ya prácticamente descubrieron toda la anatomía humana 2 veces. Por eso ustedes van a ver que muchas veces en los libros de fisiología o fisiopatología hay un nombre en alemán. Muchas enfermedades también en alemán. Bueno, ahora vamos a hablar de este pequeño músculo que está aquí, muy cerca de este músculo gigantesco que está aquí. ¿Cómo se llama este músculo? Tríceps. Este es el músculo tríceps braquial. El tríceps braquial tiene una cabeza larga, lateral y medial. Es el músculo tríceps. Función del tríceps es el principal extensor del antebrazo. Este pequeño músculo es el hermano menor del tríceps. ¿Dónde se inserta? En el epicondyle. Y luego viene y se inserta en el olecranon. Cuando nosotros extendemos el antebrazo, ¿cuál es el músculo que se contrae? Tríceps. Y también hay una pequeña contracción del músculo anconio. La función del anconio es hacer extensión. Algunos libros también mencionan supinación, pero es un tema cuestionable. Entonces, la función del anconio es hacer la extensión. ¿De qué? Del antebrazo. Aquí vemos los músculos superficiales. ¿Cuáles son los músculos superficiales aquí posteriores? El anconio, Extensor dos dedos. extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del cardio. Esto es fácil de identificar. Extensor de los dedos. Uno para el índice, otro para el corazón, otro para el anular, y no sé por qué trae otro para el anular. Porque acá dá, professor. Vamos lá. No tengo idea de por qué el anular tiene 2 tendones. Pareciera que aquí debería irse aquí, sería lo lógico, pero en lugar de eso, este tendón viene y se une a este tendón y juntos terminan en el anular. Como que fala o nome? É índice? Índice? ¿Cuál? É desse? Índice
en plural, extensores del anular. Y este es el extensor del meñique. Normalmente los extensores vienen aquí, se dividen dos tendones aquí para la falange media y otro tendón para la falange distal. Entonces, chicos, ¿cuáles son los dedos que tienen su propio extensor? Vai pulgar Meñique. e índice. El índice tiene dos extensores. Tiene un extensor superficial que está aquí y tiene un extensor profundo, está por debajo. Ahora, ¿cómo van a recordarse de eso? Van a lembrar Come y Araña. ¿Lembran? Ahí. Professor, e quais são aqueles que estão ali na base ali do índice, que tem dois profundos? Estão por debaixo do extensor pulgar, largo de pulgar. Esto de aquí. Sim. Este es extensor radial largo y extensor radial corto. Estos son los extensores radiales y aquí el extensor cubital. Os dois vai um para o índice e outro para o coração, então. El extensor radial largo se inserta en el segundo metacarpo y el extensor radial corto en el tercer metacarpo. Y el extensor cubital del carpo en el quinto metacarpo. Gracias. Entonces, ¿en cuántos músculos se contrajeron solo para decir? ¿Y cuántos solo para decir sí? ¿Recuerdan al emperador romano? Vive, no sé, muere. ¿Nunca vieron esa película Gladiador? Vive. Para otro combate. Muere. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos los músculos profundos. La mayoría de estos músculos son para el pulgar. Recuerden que el pulgar es el dedo que más movimientos tiene. ¿Cuántos movimientos suelen tener los dedos? Flexión, extensión, después abducción, aducción. Y el pulgar tiene flexión, tiene después también extensión, tiene abducción, aducción, oposición y circunducción. Por eso los traumatólogos consideran que el pulgar es el dedo más importante de la mano. Continuemos. ¿Se puede cambiar? ¿Cómo se Eso de ahí es solo aire que escapa del líquido, sino No, pero no entendeu. la mayoría de la gente piensa que sí, pero en realidad es solo burbujas de aire que revientan. Não, prof, ela fazer isso. Ele já respondeu. ¿Cuál? ¿Así? Não, assa. Assim, estralar. Ele já respondeu. No hay ningún problema en hacer eso. Eso es simplemente aire que escapa del líquido articular. Ah, sim. Lo que sí no recomiendo es hacerlo del cuello, aquí en las vértebras. Hay riesgo de romper las vértebras. E o que está dizendo essa situação? Como? No caso de uma cirurgia na mão, eles têm que fazer uma análise que seja que ela é de baixo para cima e não só na região da mão copeira. Para fazer uma cirurgia na mão ou no corpo, geralmente eles fazem uma hack que é por debaixo da axila. Depende. Por que eles não só inibem a parte da mão, tem que fazer essa hack para pegar o braço todo? Depende de qué queremos operar. Si por ejemplo vas a operar el húmero, lo ideal es anestesiar aquí el plexo braquial. Lo mismo si vas a operar radio y
braquial. Ahora, si es solo la mano, se puede aquí anestesiar mediano, cubital, radial. Solo esos nervios. A eso se llama anestesia troncal, que es en los troncos, y después está la local, que es en los nervios locales. Bueno, continuemos. ¿Cómo se llama este músculo? Abductor largo. Abductor largo del pulgar. ¿Qué función cumple? Abducir el pulgar. Extensor corto. ¿Dónde se inserta? Falange. Media. Próxima. Porque el pulgar solo tiene Próxima y distal. proximal y distal. Extensor corto del pulgar, falange próxima. Extensor largo del pulgar, falange distal. Y luego tenemos el extensor del índice, que es para el índice. No se confundan, extensor del extensor de los extensor del extensores del ¿cuántos son? Dos. Corto y largo. ¿Qué nervio inerva estos músculos? Radial. La rama profunda del nervio radial. Bueno, tomamos un descanso. Tomen café, chicos. Despierten.